Buenas tardes, jóvenes. Estamos en contacto con los docentes como para que puedan ingresar. En estos momentos está habiendo problemas técnicos, pero en breve ya van a ingresar. ¿Listo? Sí, justo estoy entrando en estos momentos. Justo, ya me vio, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Estimados estudiantes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda, como todos los días martes, en este caso diré a las 3:09 de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Hubo por ahí un inconveniente técnico que, gracias a nuestras auxiliares, la señorita Amelia, su tutora Roxana, pudo ser resuelto de la mejor manera, ¿ya? A pesar de la situación, ¿no? Se les agradece bastante, ¿no? A las auxiliares, a las coordinadoras. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Voy a activar el chat. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, estrella mía. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen y nutritivo almuerzo. Bien, jóvenes, vamos a comenzar presentando nuestro material, como ya sabe usted, primero de geografía. Vamos a buscarlo en el Drive. Semana 6, no se olvide. Si ya llegamos, miren, en un abrir y cerrar de ojos, jóvenes, ya llegamos a la tercera parte del ciclo. ¿Quién lo diría? Estamos en terminando la tercera parte del ciclo. Son 18 semanas, estamos en la semana 6. No sé si se había dado cuenta de ello. Semana 6 de las 18 semanas que dura el ciclo. Un gran favor, me dicen por el chat si se está observando la primera diapositiva que dice climas del Perú. El clima, elementos y factores, climas del Perú, fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico, y finalmente el Niño, oscilación del sur. Muchas gracias, Astrid. Entonces todos podemos ver la diapositiva. Gracias, Camila. Gracias, estrella mía. Se ve. Bien. Quería yo comenzar recordando algunos aspectos vistos las semanas anteriores. Comienzo con un tema de la semana 1. El geosistema presenta entidades bióticas, abióticas y antrópicas, ¿recuerdan? Pero también presentaba subsistemas.
El geosistema es un macrosistema compuesto por subsistemas. Estos subsistemas o componentes pueden ser de naturaleza sólida, líquida, gaseosa o incluso humana. Vamos por partes. ¿Cómo se le llama al componente sólido del geosistema? Corresponde a la corteza de la Tierra. Y lo estudiamos especialmente en las semanas 3 y 4. Porque fuerzas que construyen desde el interior del planeta y fuerzas que modelan desde el exterior configuran las diferentes formas que adquiere el relieve. ¿Cómo se llama, jóvenes, ese componente sólido? Le ayudo para que esté mejor enmarcado. Muy bien, estrella mía. Ese componente se llama litosfera. La litosfera es la capa externa del planeta Tierra, de naturaleza rocosa, claro está. Y a la totalidad, desde la superficie hasta el centro, podríamos llamarle, Daniel Andrés de Jesús, la geomasa, o sea, la masa de la Tierra, pero se referiría eso a todo. Y aquí yo me refiero solamente a la cáscara del planeta. Y esa cáscara del planeta, ¿cómo se llama? Litosfera. Coincide de alguna manera con la corteza. ¿Ya? Vamos a establecer que hay una coincidencia entre la corteza y la litosfera. Pero yo le había puesto un ejemplo, que por ejemplo, que el huevo también tenía una corteza. ¿Cómo se llama esta corteza que tiene el huevo? Y la pelamos en un huevo sancochado para llegar a la clara. En un huevo, ¿cómo se llama esta corteza? ¿Cómo le decimos? ¿Qué es lo que pela de un huevo? De un huevo duro, un huevo sancochado, jóvenes. La cáscara, muy bien, el cascarón. Con la diferencia, recuerde, se lo dije, que la cáscara del huevo es una sola pieza, es un solo cuerpo, ¿correcto? Perfecto, un huevo que está en buenas condiciones. La Tierra presenta su cáscara, su corteza, su litosfera en una sola pieza o dividida en bloques. Tiene dos opciones ahí. La cáscara de la Tierra, la corteza de la Tierra, presenta, una sola pieza o diferentes bloques. Está dividida, claro. Está dividida en bloques. Y usted sabe cómo se llaman estos bloques que flotan sobre la astenosfera. Es en la astenosfera o manto superior donde las corrientes convectivas, las corrientes de roca fluida, mueven a estos bloques. ¿Cómo se llaman estos bloques que flotan sobre la astenosfera? En algunas partes colisionan, como en el caso de Perú-Chile. En otras zonas se separan, hay divergencia. Y en pocos lugares, como la falla de San Andrés, ni chocan ni se separan, sino que corren una al costado de la otra, en los llamados límites transformantes. Excelente, estrella mía. Esos bloques de corteza se denominan placas tectónicas. Así es. Las placas tectónicas unidas forman toda la corteza de la Tierra. Las placas tectónicas, a su vez, se dividen en dos tipos. Por ejemplo, la placa de Nazca, ¿qué tipo de placa es? ¿Continental u oceánica, jóvenes? La placa de Nazca es una placa de tipo oceánica, o sea, es más densa. ¿La placa sudamericana es también oceánica? Obviamente no, con el nombre que tiene Sudamericana, claramente se nota que es una placa ¿de qué tipo? Nuestra placa, la placa sobre la cual se encuentra el Perú. ¿Es una placa de qué tipo? La placa sudamericana. Así es, Daniel, continental. Perfecto, Astrid. La placa sudamericana es de tipo continental. Entonces, dígame primero lo más sencillo. ¿Qué tipo de fricción o contacto existe entre estas dos placas?
¿Convergencia, divergencia o límites transformantes? ¿Cuál de los tres tipos de contactos o bordes existen entre Nazca y Sudamericana? ¿Convergencia, divergencia o límites transformantes? Y la respuesta es convergencia. O sea, las dos placas colisionan. Y dentro de la convergencia usted sabe que hay dos opciones. Una es la subducción y otra es la obducción. En el caso de la fricción de la convergencia entre Nazca y Sudamericana, correcto, Raúl, se llama subducción. Profe, ¿por qué se llama así? Porque una de estas placas, la de Nazca, por ser más densa, se subduce, se coloca por debajo de la placa sudamericana. Al colocarse por debajo y friccionar con la placa sudamericana, genera tres principales consecuencias. Una, y es muy obvia, la sentimos todos los días, en mayor o menor grado, la sismicidad, los sismos o seísmos. Ahí va una. Dos, la actividad volcánica. En el Perú existen más de 400 conos volcánicos, especialmente donde, jóvenes, en el norte, en el centro o en el sur del Perú. ¿Dónde hay más conos volcánicos? ¿Dónde encontramos a la llamada cordillera volcánica? ¿En el norte, centro o sur de los Andes peruanos? En el sur, abarcando regiones políticas como Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Ayacucho, principalmente. Arequipa posee prácticamente el 50% de los conos volcánicos. El volcán más alto del Perú es arequipeño y se llama Coropuna. Pero también Arequipa presenta volcanes activos, como el Sabancaya. Moquegua no se queda atrás. Tenemos ahí alubinas. Bien, pero ahora me tiene que decir cuál es la tercera consecuencia de la subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Yo ya hice mi trabajo, le dije 2 de 3. 1, sismos. 2, actividad volcánica. Usted me tiene que decir la tercera. Le voy a ayudar. Como la placa de Nazca se subduce como cuña por debajo de la placa sudamericana, la placa de Nazca levantará o hundirá a Sudamérica. La placa de Nazca levantará o hundirá a Sudamérica. Así es, Eduardo, la levanta. Muy bien, Raúl Rodrigo, usted dio con la respuesta prácticamente. A pesar que ha puesto signo interrogante, esa es la respuesta. La levanta, así es, Astrid. Y ese levantamiento tiene nombre. Complete con la última palabra nada más. Ese levantamiento se llama Cordillera de los... Cordillera de los Andes, que hemos visto con buen detalle la semana 5, la anterior, cuando vimos región andina. Las cadenas volcánicas, los nudos, los sectores, la cordillera blanca y todo lo demás. De eso ya hablamos. Y la cordillera no solamente tiene presencia en la sierra. Yo no diría, profesor, la cordillera de los Andes tiene presencia únicamente en la región andina. Falso. Pregunto yo, ¿parte de los Andes entran a la selva? ¿Montañas andinas abarcan territorio selvático? ¿Sí o no, jóvenes? Por supuesto. ¿Cómo se llama esa parte de la selva? Qué fácil. ¿Selva alta o selva baja? Mire qué pregunta tan fácil. Esa selva montañosa tipo Machu Picchu. Esa selva montañosa tipo la Bella Durmiente. Esa selva montañosa tipo el Pongo de Rentema. Esa selva montañosa llamada Cordillera del Cóndor o Cataratas de Gocta corresponden a un paisaje típico de selva alta. Por algo se le llama así, selva alta. Ya la llanura con sus meandros que hemos visto sería la selva baja. Y otra, en la costa, en nuestra costa, donde vivimos la mayor parte de los aquí presentes en el aula. Porque debe haber aquí algún estudiante que esté escuchando la clase desde alguna ciudad andina o amazónica. Pero colijo yo que la mayor parte de los aquí presentes estamos
en un lugar ubicado en la costa. Entonces, la pregunta va precisamente a ello. Aquí en la costa, donde estamos la mayoría, ¿hay presencia andina? Y la respuesta es sí. ¿Es lo que usted comúnmente llama? Sí, la respuesta es sí. Sí hay presencia andina en la costa. Comúnmente usted les dice cerros. Pero dijimos la semana pasada que también les podemos llamar ¿de qué manera? A estos cerros: San Cristóbal, Morro Solar, Coyique, el Agustino, el Ermitaño, Canto Grande, Canto Chico, Canto Rey. Mire, ya parezco cobrador de combi llamando gente. Muy bien, estrella mía. Estribaciones andinas. En la costa podemos nosotros identificar estribaciones andinas. Estas estribaciones andinas presentan, especialmente aquí en la capital, Lima, población. Hay viviendas construidas sobre estas estribaciones, por supuesto, y algunas en forma muy densa, donde las casitas llegan prácticamente hasta la punta y le dan la vuelta al cerro. No sé si se ha percatado. Por ejemplo, eso ocurre aquí en la Panamericana Norte, en el epicentro de las Mayólicas, la zona conocida como Palau. Usted mira el cerro y se da cuenta que las casitas llegan hasta la punta y dan la vuelta a la espalda, que usted no puede ver. Que yo sí puedo ver porque vivo por la parte reversa. Bien. Pero algunas de estas estribaciones presentan laderas orientadas hacia el mar. Y en la época de invierno, donde hay mayor humedad y neblina, así como lloviznas, genera una formación vegetal. Laderas de estos cerros se cubren de verdor. ¿Cómo se llama ese tipo de vegetación? Usted tiene el nombre. No hay que ir hasta La Chay para observarlas. Aquí en Lima también las podemos ver. En Independencia, en San Juan del Lurigancho, en Atocongo, en Lima Sur, en Puente Piedra saliendo de Lima, cuando va por Pasamayo. Ancón, mejor dicho, ¿no? Más que Puente Piedra, Ancón. Muy bien, Dariana. Muy bien, Estrella. Se llama vegetación o formación de lomas. Son las lomas. Usted dirá, profesor, perfecto, hemos hablado de la semana 1, de la semana 3, de la semana 5, pero estamos en semana 6. Fíjese lo que veremos a continuación. El clima del Perú, que es el tema 6, ¿tendrá relación con la cordillera de los Andes? El clima propio del Perú será influenciado por la presencia de esta cordillera que se ha levantado por subducción entre placas tectónicas. Por supuesto, recuerde que en geografía la mayor parte de los temas se interrelacionan. Es un principio del espacio geográfico que se puede ubicar, que presenta una superficie finita, que es dinámica y que en esta se dan múltiples interrelaciones. No olvidar aquello que es fundamental. Y usted dirá, profesor, ¿y de qué manera los Andes se convierten en el factor climático más importante del Perú? Para entender la importancia de algo, podemos hacer la siguiente extrapolación. Jóvenes, piense en el clima del Perú si no existiesen los Andes. Si no existiesen los Andes, ¿cómo sería el Perú? ¿Más accidentado o menos accidentado? ¿Más abrupto o menos abrupto? ¿Cómo sería a grandes rasgos el territorio peruano? ¿Más accidentado o abrupto o menos accidentado o abrupto? ¿Más o menos, jóvenes, sin los Andes? ¿Más o menos? Sin los Andes, ojo. Sin los Andes. Sin los Andes, el territorio peruano sería menos accidentado, menos abrupto, de superficie más o menos llana. ¿No ve que ya no hay Andes? ¿Por qué cree usted que cuando viaja a la sierra y de la sierra hacia la selva, y esto le ocurre principalmente a las personas que viajan por primera o segunda vez, dicen, pero ya pasamos por aquí, ¿qué ocurrió?
es que el bus que lo está llevando por las carreteras del Perú, cuando llegan a la sierra, tienen que bordear los cerros, como si fuera una montaña rusa. ¿No se ha percatado de esa sensación de que está pasando por el mismo lugar cuando usted está serpenteando abismos por un lado y paredes rocosas por el otro? ¿Se había percatado de eso? ¿Saben dónde se nota más esta sensación? Cuando usted viaja en un bus de segundo piso y está sentado en la parte delantera, como si fuera el chofer, o sea, por encima del chofer. ¿Alguno de ustedes alguna vez viajó en el segundo piso de un bus, en la parte de adelante, pegado a la ventana? ¿Nadie? Bueno, Dariana sí, Andrea también, varios, ¿ven? Y dígame, la sensación, cuando menos, ¿no es de cierto vértigo? Pregunto yo, ¿a cuántos metros ha estado el bus del precipicio en esas carreteras estrechas, como la central? ¿O me va a decir usted que entre el término de la pista, de la autopista y el precipicio había un espacio todavía de 10 metros? ¿Es cierto eso? Hay tanto espacio, tanta seguridad que separa el bus del abismo. ¿No es acaso común, no, escuchar al menos una vez por semana de algún bus que se desbarranca en alguna autopista que transita por la Sierra del Perú, más allá del factor humano? Creo que sí, ¿no, jóvenes? Muy bien. Como les dije, si bien es cierto, yo sé que muchos dirán, profesor, pero cuando analizan el caso, se dan cuenta que el chofer estaba yendo a 100 kilómetros por hora, que el chofer no tenía licencia para ese tipo de buses, que el bus había sido transformado de un camión, era un bus camión, profesor, que el bus estaba repleto, ¿no? Prácticamente hasta el techo, nada más faltaba colocar gente, llevaba demasiado peso, que no tenía activado el GPS, que no era una empresa formal, que el conductor no había descansado lo suficiente. Sí, jóvenes, hay una serie de factores humanos. Hay una serie de factores humanos, pero a esos factores humanos también habría que añadirle el factor natural. Habrían menos accidentes si hubiesen carreteras más anchas. Tenemos aquí una pregunta de Estrella Mía que dice, profesor, ¿esos lugares con tendencia a tener abismo serían las abras? Más bien al revés, Estrella Mía. Las abras o pasos serán los lugares que nos permitan cruzar de un lugar a otro en las partes bajas de los sistemas montañosos. Más bien son los lugares más planos, porque es la zona de unión de dos sistemas montañosos. Más bien, la zona más peligrosa sería las zonas antes de llegar a los pasos o abras. Por supuesto, Daniel. Daniel pregunta, profesor, ¿a mayor altitud el terreno es más accidentado? Por supuesto. Es como preguntarle, en cualquier cerro, a medida donde la ladera es más abrupta, donde la ladera tiene mayor pendiente, ¿en la falda del cerro o en la punta del cerro, jóvenes? Piensen en el Cerro San Cristóbal. Piensen en el Cerro San Cristóbal, que todos conocemos. ¿Dónde tiene mayor pendiente? ¿Arriba, al medio o abajo, jóvenes? Y creo que todos podemos responder que tiene mayor pendiente en su parte superior, cerca a la cima. Esa misma idea hay que trasladarla a la cordillera de los Andes. Es más peligroso cuando estamos en zonas de 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros, ni qué decir 5.000. Ahora usted dirá, profesor, ¿y por qué nos menciona todo esto? Para que recuerde la omnipresencia de la cordillera de los Andes. Pero vamos a relacionarlo ya no con accidentes, sino con el tema del día de hoy, con los climas. Los Andes se levantan como una gran barrera natural que no permite el paso del aire cálido y húmedo que viene ¿de dónde? Jóvenes, entre la costa y la selva que flanquean a los Andes, donde encontramos aire cálido y húmedo. ¿En la costa o en la selva, jóvenes? Está fácil, ¿ah?
aire de más de 30 grados centígrados y tan húmedo que genera las mayores precipitaciones en el Perú. ¿En la costa o en la selva? En la selva. Si no existiesen los Andes, los vientos alisios desplazarían estas masas de aire calientes y húmedas hacia la capital, Lima, por ejemplo, hacia ciudades de la costa como Lima. Y dígame, Lima con aire cálido, o sea, con temperaturas de 38 grados centígrados. Sí, imagínese eso. Lima con temperatura de 38 grados centígrados, para que tengan una idea. Hay veranos donde la temperatura en Lima frisa los 29 grados centígrados, los 30 grados centígrados, 29, 30. Dígame, ¿en qué situación se encuentra usted cuando Lima llega a 29 grados centígrados? A ver, haga un recordar. Diría, profesor, si fueran las 3 o 4 de la tarde, ya iría por mi cuarta ducha ya, por lo menos mi cuarta ducha. Y pensando en una quinta dentro de 2 horas. Profesor, con 29, 30 grados en Lima, estoy prácticamente con mi bidón de agua helada al costado, porque me deshidrato, profesor. Con 30 y pico grados centígrados, profesor, está ya a punto del desmayo. Es insoportable caminar en las calles. ¿No ha tenido esa sensación solamente con 29, 30 grados centígrados? En verano, imagínese 38 con sensación térmica de 42 grados centígrados. Usted dirá, profe, pero es imposible. Ahora, en esta situación. Pero si no hubiesen Andes, jóvenes, ese aire amazónico ¿llegaría o no llegaría aquí a la costa central? ¿Qué cree usted? Sin esa barrera natural, ¿tendríamos acaso clima tropical? ¿Qué dice? Clima tropical, jóvenes. ¿Lima tendría entonces clima tropical? Y la respuesta es sí, Lima tendría clima tropical. ¿Qué, profe? ¿Qué clima tiene Lima? Lo veremos más adelante, pero le adelanto. El clima de Lima es subtropical árido. Jóvenes, vamos con nuestra segunda diapositiva. Antes de hablar de los climas del Perú y sus factores, pregunta Raúl Rodrigo, profesor, ¿sería tropical pero tendría la misma magnitud? Obviamente sería menor, ¿no? Sería un clima tropical con temperaturas de algunos grados menos que Puerto Maldonado o Pucallpa, pero sería tropical. Y eso implica por lo menos 10 grados más del promedio peruano, del promedio limeño. ¿A cuántas personas usted conoce que se expresan más o menos así? ¿En qué situaciones? Cuando un día lunes como ayer ha habido bastante brillo solar y un día martes como hoy el cielo está nublado. Y para mañana miércoles no saben, durante esas 3 horas que van a salir a la calle, cómo estar vestidos. Sí, con ropa ligera o con casacas, guantes y chullo para contrarrestar la sensación de frío. Y sueltan una frase más o menos así. Lunes, soleado. Martes, nublado. El clima está loco. ¿Cómo está cambiando el clima, no? Ya no se sabe qué clima habrá mañana. Antes de la crítica, ¿usted conoce personas que se refieran de esa manera a los cambios experimentados de un día para otro? De 10 personas que yo conozco en la calle, por lo menos 7 hablan así. No sé si en su caso también tenga ese promedio. De 10, 7 u 8. Sí, pues conocemos a personas que se expresan así. Ahora yo hago la pregunta, especialmente a los que han contestado. A Inés, a Astrid y Estrella Mía.
señoritas, y ustedes tres, ¿también se expresan así? La verdad, ¿ah? Ante todo. Astrid, confiesa. Sí, profe. Yo también hablo así. No hay problema, Astrid. Estrella mía dice, no lo dice, pero yo se lo digo, tengo frío. Ah, no está mintiendo. Siente frío, ¿no? Lo correcto sería decir, siento frío, ¿no? Tengo frío, siento frío. Rosaura dice, no, profesor, yo no hablo así. Muy bien. Rosaura, la felicito que no cometa el error de referirse de esa manera. Pero, claro, Viviana dice, profesor, ¿que está mal decirlo de esa manera? Sí, hay un error conceptual. Profesor, ¿pero qué va a estar mal? Si en verdad el lunes hay sol, está soleado y el martes está nublado. ¿O acaso es mentira, profesor? Eso sí es verdad. El error es llamarle a esa variación, ¿correcto? O decir que lo que está variando es el clima, porque el clima no es el que está variando otro concepto. Y es el concepto que usted puede ver ahí, como título de esta diapositiva. ¿Cómo se llama este estadio de la atmósfera por periodo corto? Que puede variar en horas, días. Dígalo, está en la diapositiva. ¿Cómo se llama? No es clima. ¿Cómo se llama? Está tímido hoy día, no quiere escribir mucho. Ah, ya, me estaba asustando ya. Se conoce como tiempo atmosférico, también llamado tiempo meteorológico. Muy bien. Ello implicaría que las correcciones sean más o menos así. ¿Cuál, profesor? ¿Cómo está cambiando el tiempo? El tiempo está variable. El tiempo es indescifrable. Por último, el tiempo está loco. Así se debería decir. Pero, valgan verdades, escuchar a una persona en el mercado o en el metropolitano expresarse así de los cambios de un día para otro, mal tiempo, buen tiempo, no me gusta el tiempo está loco, sonaría raro, ¿no? Pero es lo correcto. Raro, pero correcto. ¿Qué es el tiempo entonces? A ver, leamos. Indica el estado de la atmósfera en un momento determinado, en una localidad dada. Se caracteriza por su variabilidad. Subraye eso. El tiempo es variable de un momento a otro, de un minuto a otro, de una hora a otra, de un día para otro. Pregunto yo, ¿el clima puede variar? El clima, en cambio, puede variar. ¿Qué dice usted? El tiempo hemos dicho que sí, de un momento a otro. ¿Y el clima puede variar? Ya, ahí tenemos dos respuestas, jóvenes. Sí y no. Pero yo imagino que las respuestas negativas de Inés, Viviana, Astrid, Estrella Mía, que es no, se refieren a, profesor, nuestra respuesta se refiere a lo siguiente, por si acaso, que el clima no varía en momentos cortos, en periodos cortos. El clima no varía de un momento a otro. Si han respondido no pensando de esa manera, está bien su respuesta. El clima no varía de un momento a otro. Ahora bien, si ha respondido como Daniel Andrés Jesús o como precisa Raúl Rodrigo, el clima sí puede variar, pero no de un momento a otro, sino en periodos ¿qué? En periodos largos. Periodos de por lo menos ¿cuántos años, jóvenes? Eso sí lo he leído. Todos hemos leído ese dato. Periodos de por lo menos ¿cuántos años? Escríbalo, escríbalo. Ortodoxamente se dice que esa es la duración mínima del periodo llamado clima. ¿Nadie? Correcto, Daniel. 30 años. Por lo menos 30 años. Tenemos una pregunta estrella mía que dice, profesor, cuando se oscurece de la nada,
y luego vuelve a la normalidad, a lo normal, también se consideraría tiempo atmosférico. ¿O a qué se le llama eso? Imagino, señorita Ría mía, que cuando usted dice se oscurece la nada, me imagino que se refiere a las nubes oscuras, que en determinados lugares, sí, pues, da la impresión que fuesen ya las 6:30 de la tarde, que está a punto de anochecer, y el reloj está marcando recién las 10 de la mañana. ¿Se refiere a eso, estrella mía? Que yo también he observado. Repito, que son las 10 de la mañana, deberíamos tener un cielo, si no es despejado, al menos pues iluminado. Y algunas nubes, estratos grises, en algunas partes de algún distrito, curiosamente, han disminuido el paso de la luz solar y lo han oscurecido, para luego el cielo volver a disiparse. Bueno, si se refiere a eso, sí, puede ocurrir de un minuto a otro. Yo le entiendo, estrella mía. Ya, también sería una variación del tiempo, no se preocupe. Sí, causada por la nubosidad, por las nubes estratos. Cuando uno es más pequeño, como que le da miedo, ¿no? A medida que crecemos, ya no le tememos a nada ya. Recuerde que cuando somos niños, hasta decimos cosas como que la luna me está persiguiendo. A ver, ¿cuánto de ustedes ha tenido alguna vez esa sensación? La luna está que me sigue. Corro, corro, corro y la luna me sigue. Son perspectivas en todo caso. Bien, entonces, como no quiero que usted se confunda, vamos a, de una vez por todas, hacer la principal diferencia. Primero, ¿cómo se llama el estado de la atmósfera por periodos cortos? Tiene dos opciones, ¿se llama tiempo o se llama clima? Por periodos cortos, jóvenes. ¿Tiempo o clima? Se llama tiempo. Se puede llamar tiempo a secas, tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. Ahora bien, ¿qué es el clima? El clima es también el estado de la baja atmósfera. ¿Por un periodo corto o por un periodo largo, jóvenes? Por un periodo largo. ¿De por lo menos cuántos años? De por lo menos 30 años. Ahora bien, ¿el clima puede variar? El clima sí puede variar. Por ejemplo, está variando en las últimas décadas. ¿Qué digo décadas? En los últimos 2, 3 siglos. Causado por factores humanos o naturales principalmente. A no ser que en este salón tengamos a seguidores del expresidente Donald Trump o del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, que sostienen que el cambio climático es un cuento chino. No existe. Es una forma de atentar contra la economía estadounidense. No quieren que sigamos produciendo, dicen estos señores. No, jóvenes, está demostrado. Se da principalmente por actividad humana, por cuestiones antrópicas que vienen desde la Inglaterra del siglo XVIII. Durante el siglo XIX, ya no solamente Inglaterra, también ocurre en Alemania, Japón, Estados Unidos, Países Bajos, norte de Italia, Francia. ¿De qué revolución tecnológica estamos hablando, jóvenes? Primera etapa, siglo XVIII. Segunda etapa, fines del siglo XIX. ¿Cómo le llamamos a esta ola tecnológica que hasta ahora el Perú no ha vivido, no ha experimentado? De ahí nuestra dependencia de las materias primas, porque no las podemos transformar. Estamos hablando del proceso llamado revolución industrial. En la primera revolución industrial, jóvenes, en la primera etapa, ¿cuál fue el combustible que comenzó a ser quemado en grandes cantidades? El carbón. En la segunda revolución, 130 años después, el carbón va a ser complementado con un combustible todavía de mayor aporte energético, el petróleo. Cuando quemamos carbón y quemamos petróleo, jóvenes,
¿Qué cosa estamos liberando a la atmósfera? Ingentes cantidades ¿de qué? De dióxido de carbono, de CO2. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Pregunto yo, este CO2 que hemos comenzado a emitir en forma exponencial en los últimos 200, 250 años, ¿ha cambiado el clima en estos tiempos? No me ingresaste. Te vi que movió. Tengamos cuidado, No me por ingresaste. favor, con el audio, el micrófono. Hay un micrófono por ahí que, asumo yo, se ha activado de manera casual. Ya está solucionado. No hay problema. Sigamos, jóvenes. Les decía yo, estas ingentes cantidades de dióxido de carbono emitidas hacia la baja atmósfera han cambiado, han desconfigurado el clima que existía. Por supuesto, es lo que conocemos como cambio climático y lo desarrollaremos la próxima semana. Sí, jóvenes, de eso hablaremos la próxima semana. Pero tenía que decirlo, si estamos hablando de clima, tenemos que hablar de cambio climático, pues, ¿no? Y ahí tiene usted un esquema proporcionado por el CENAMI. Las barras celestes, ¿de qué tratan? ¿Qué dice la leyenda? Las barras celestes, el territorio analizado es Ayacucho. Las barras celestes corresponden a las precipitaciones de las lluvias. Nótese que la precipitación mayor es a inicios del año, enero, febrero, marzo. En la mitad del año hay menos lluvias. Por eso es que por su seguridad es mejor visitar la sierra en los meses centrales del año. Usted era profe, ¿y por qué dice usted que es más seguro visitar la sierra a mitad de año? Bueno, jóvenes, carreteras que transitan por terrenos empinados, ¿cuándo serán más peligrosas? ¿En época seca o en época de lluvia, jóvenes? ¿Dónde usted se sentiría más seguro viajando por esas carreteras a 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Con lluvia o sin lluvia? ¿Dónde usted se sentiría más seguro? Salvo que como a Diana Natalie le guste la adrenalina, creo, ¿ah? Ah, no, ya se dio cuenta Diana, ¿no? Sí, pues sin lluvia, ¿no? Sin lluvia, porque las lluvias podrían activar las quebradas. Y las quebradas ser el lugar donde se acumule barro, lodo, que gracias a la física de la naturaleza se convertiría en ¿qué? En un desastre conocido como ¿qué? Y usted ha visto imágenes, cómo estos desplazamientos violentos de barro, lodo y rocas se llevan hasta los buses, los huaicos, de los cuales hablaremos después, pero ya tiene un adelanto. Aquellos que hicieron su viaje de promoción, ahora ya saben por qué la mayor parte de viajes se dan a mitad de año. Aunque en los últimos tiempos me he percatado que abundan los viajes de promoción en avión, ¿no? Pero para los que no han tenido, pues, la suerte de acumular tanto dinero para un viaje en avión, no les ha quedado otra que viajar en bus interprovincial. Y viajar en bus interprovincial implica, pues, transitar por nuestras carreteras, que se vuelven más peligrosas en época de lluvia. Es más, es más, tengo entendido, no sé si seguirá, no sé si habrá seguido hasta el 2019, porque el 2020 no hubo viaje de promoción, 2021 no habrá viaje de promoción. Creo que el último viaje de promoción fue, digamos que normal, el del 2019. Dudo mucho que los que viajaron en viaje de promoción en bus interprovincial el 2019 se hayan ido de viaje en diciembre o en noviembre. La mayor parte de viajes se dan a mitad de año, precisamente por esa característica. Aunque también yo sé que he afectado su fibra sensible, porque no han tenido viaje de promoción. Qué pena, Carlita, Diana Natalie y Andrea Alexandra. Pero cuando ingresen a San Marcos, de repente puedan ustedes mismos autorregalarse algún paseíto por el Perú. Y será, creo yo, más grato todavía, sabiendo que logró cumplir la misión. Prosigamos.
Bueno, para aquellos que no sabían qué era el clima, acá tenemos la definición. Es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Hasta ahí parece una definición de tiempo también. Aquí está la principal diferencia. Se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo, calculado mediante observaciones realizadas durante un largo periodo de 30 años, por lo menos 30 años. ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría si el día de mañana nevase en la ciudad de Lima? Se precipitase nieve y de ahí no volviese a caer nieve dentro de 800 años más. Por un día en 800 años. Sería una anomalía, claro, Diana, pero por un día en 800 años, ¿podríamos afirmar que el clima de Lima es gélido? Por un día de 800 años, ¿podríamos afirmar que el clima de Lima es gélido? No, porque para determinar el clima, ¿qué manda? ¿Manda el tiempo de un día o manda el promedio? ¿Qué es más importante para establecer el clima, jóvenes? El promedio. Eso es el clima, es el promedio de los tiempos. El clima presenta elementos. Así es, jóvenes. Muy bien. El promedio. El clima presenta elementos. Por ejemplo, la insolación. Se refiere a la cantidad de energía solar en forma de radiación. Se mide con el heliógrafo. Temperatura. Grado de calor o frío que presenta la atmósfera. Se mide con el termómetro. Humedad. ¿Qué cosa es? Cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Se mide con el higrómetro. Precipitación es la caída de agua, no solamente en forma líquida como la lluvia o la llovizna, sino también en forma sólida, granizo y nieve. Se mide con el pluviómetro. Recuerde que pluvial hace referencia a la lluvia. La presión atmosférica, también llamado peso de la atmósfera. Peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Se mide con el barómetro, que al igual que el termómetro utilizan mercurio para su medición, para la medición respectiva. Y por último, viento. Se refiere a las masas de aire en movimiento horizontal. Puede ser medida por el anemómetro que está en la imagen, que nos dice la velocidad, pero también la velocidad. Que nos dice la dirección, pero también la velocidad. Y la veleta que nos dice solamente la dirección. La veleta suele ser representada por ese clásico gallito que se coloca sobre las casas de campo y presenta en la parte inferior un aspa o cruz en forma horizontal que representa el norte, el sur, el este y el oeste. Pero así como el clima presenta elementos, también presenta factores. Sobre los factores, son agentes que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Para que lo entienda mejor, será necesario llamar a la tía que vive en Tumbes en estos momentos y preguntarle, tía Amelia, tía Roxana, ¿me puedes decir si la temperatura en estos momentos en Tumbes es mayor o menor que en Lima? Porque aquí en Lima estamos con... Ahí voy a buscar. 16 grados centígrados. Pregunto, ¿es necesario llamar a un familiar en Tumbes para cerciorarme si la temperatura allá en Tumbes es mayor o menor que en Lima? Creo que está cantado, ¿no, jóvenes? En Tumbes la temperatura suele ser ¿qué? Suele ser mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque Tumbes está más próximo a qué lugar. Porque Tumbes se encuentra más cerca al Ecuador. Y usted sabe, lo vimos en la semana 1. ¿Cómo se llama la coordenada? Que se define como la distancia angular entre un punto, en este caso Tumbes, y la línea ecuatorial. ¿Se llama latitud o longitud, jóvenes? Se llama latitud. Entonces, pregunto yo, ¿la latitud influye o no influye en el clima de un lugar? ¿Qué cree usted?
Por supuesto que sí. Entonces, como la latitud influye en el clima, diremos que la latitud es un ¿qué? Es un factor. Eso es un ejemplo de factor. Los factores se dividen en dos grupos. Unos que actúan desde el espacio y afectan a todo el planeta. Se llaman factores cósmicos. La forma curva de la Tierra. La rotación terrestre, causante de la sucesión de días y noches. La traslación terrestre, que conjuntamente con la inclinación del eje, tiene como principal consecuencia las 4 estaciones. Pero los más importantes, jóvenes, son los factores geográficos, como la continentalidad, oceanidad, la latitud y la altitud. A ver, veamos en sentido inverso. ¿Qué es la altitud? Es la distancia métrica de un lugar con respecto al nivel del mar. ¿Qué es la latitud? Lo hemos definido. Es la distancia angular de un punto con respecto al ecuador. ¿Qué es la oceanidad? Como lo dice su nombre, es la cercanía de un lugar con respecto a una gran masa de agua, por lo general, un océano, típico de lugares litorales, lugares costeros. Y la continentalidad es la cara inversa de la oceanidad. ¿Qué será entonces, jóvenes? La continentalidad es la lejanía de un lugar con respecto al océano. Aquí en Sudamérica, ¿dónde encontraríamos dos países? ¿Cuáles serían los dos países donde la continentalidad, de hecho, que sería un factor a tomar en cuenta? Los dos países que no tienen mar, los dos países mediterráneos. En estos dos países sudamericanos mediterráneos, el factor continentalidad sería uno de los más importantes. ¿Me puede decir el nombre de estos dos países? Vecinos Bolivia y incluso. Paraguay. Correcto, pero no se olviden que el chat es el medio que debemos utilizar. Como les dije, yo creo en la semana 1 o 2, cuánto me gustaría ver, escucharlos e inclusive verlos, ¿no? Como se hace en otro tipo de sesiones. Lastimosamente no se puede, por una cuestión de orden y también por directivas. Así que no se olviden, por favor. Ajá, así es, estrella mía, como está escrito ahí, como lo ha escrito, Bolivia y Paraguay. ¿Entendió con este ejemplo, jóvenes, qué es la continentalidad? Con esta última explicación, ¿se entendió en qué consiste el factor continentalidad? Que sí, suena como un trabalenguas, ¿no? Es un poquito complicado pronunciarlo a veces. Creo que sí. Muy bien, pasemos a la siguiente entonces. ¡Ah! Casi se me olvida. En la mayor parte de los países del mundo, sí, Raúl Rodrigo, tanto la oceanidad como la continentalidad se refiere a la cercanía, a la lejanía o cercanía respectivamente con respecto a grandes masas de agua. Y cuando digo grandes masas de agua, me refiero a océanos, mares e incluso grandes lagos. Incluso grandes lagos. No lagunas, sino grandes lagos. Sí, porque si somos muy especiales con la palabra, alguien diría, profesor, pero dice oceanidad. Si se llama oceanidad, entonces está claro que se refiere solamente a océanos. También se puede hacer referencia a lagos internos grandes. Ejemplo, el mar Caspio, que es un lago. Ah, Astrid pregunta, profesor. Bueno, Andrea pregunta acerca de repetir, no hay problema porque se le fue el internet. Y Astrid, si puedo volver a explicar sobre latitud y altitud. Por supuesto. Primero, latitud. ¿Qué cosa es latitud? Es la distancia de un lugar con respecto al ecuador. Si un lugar está más cerca al ecuador, tendrá más calor, porque el ecuador recibe los rayos solares en forma perpendicular. Si un lugar está más lejos del ecuador, correcto, será un lugar de menor temperatura. Entonces la latitud influye en el clima de un lugar. La altitud es la distancia métrica de un lugar con respecto al nivel del mar. Jóvenes, a medida que vamos subiendo por la cordillera, la temperatura va disminuyendo o se va elevando. A medida que subimos por la cordillera, ¿qué ocurre con la temperatura? ¿Sube o baja? ¿Qué pasa allá arriba en Ticlio? ¿La temperatura es mayor o es menor? La temperatura es menor, baja. O sea, la altitud y la temperatura son inversamente proporcionales.
¿Qué significa eso? Que a mayor altitud, menor temperatura. Pero les decía, en la mayor parte de los países del mundo, ¿cuál suele ser el factor geográfico más importante de esos cuatro? De esos cuatro factores geográficos, ¿cuál suele ser el más importante, jóvenes? En la mayor parte de países, la cercanía o lejanía al Ecuador, o sea, la latitud. Por eso es que dividimos el planeta en tres principales zonas térmicas. Zona tropical, entre el Ecuador y los trópicos. Zona templada, entre los trópicos y los círculos polares. Y zona polar o gélida, entre los círculos polares y los polos. Ahora, con cuidado, responda. ¿Podemos afirmar que en el Perú el factor climático más importante es la latitud? ¿Qué dice usted? En el Perú el factor climático más importante se llama latitud. ¿Verdadero o falso? El factor que determina la gran diversidad de climas en nuestro país es la latitud. ¿Verdadero o falso? Lo expliqué al inicio inclusive de la clase, ¿eh? Lo dije ya. Si ha estado atento, va a responder bien. ¿Nadie? En el Perú, el factor climático más importante en la diversidad climática de nuestro país es la altitud. Porque, claro, la proposición anterior es falsa, porque la respuesta es la altitud. Correcto. Profe, entonces la altitud, ¿por qué? Por la cordillera de los Andes. Los Andes son los que hacen variar justamente el clima tropical que debió tener todo el Perú. Correcto, Camila. Vamos a volver a explicar qué cosa es oceanidad, pero no, me parece que no está muy difícil, pero no se preocupe. Llamamos oceanidad, ¿ya?, al factor geográfico consistente en la cercanía de un lugar con respecto a una gran masa de agua. Ejemplo, Lima. Ejemplo, Máncora. Ejemplo, Chimbote. Ejemplo, Nueva York. Ejemplo, Valparaíso. Ejemplo, Río de Janeiro. Los lugares que he mencionado se encuentran lejos o cerca al mar. Y la respuesta es cerca al mar. Por tanto, un factor a tomar en cuenta es la oceanidad. Esa es la oceanidad. La continentalidad es lo inverso. Se refiere a aquellos lugares que están lejos del mar y por ende poseen climas más secos. Una consecuencia de la oceanidad es que estos lugares tienen climas húmedos, dada su cercanía. Y de la continentalidad, que el clima es más seco, dada su lejanía. No, estrella mía, la oceanidad y la continentalidad, a diferencia de la altitud, no se miden por metros sobre el nivel del mar. No es una, aquí sí no interesa la distancia altimétrica. Lo que vale en oceanidad y continentalidad es la distancia horizontal. Pero buena pregunta la de usted. De repente por ahí tenía problemas, ¿no? Me imagino que de repente por ahí decía, ¿porque esto de oceanidad, continentalidad no será como altitud? No, 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 no. La altitud es la distancia vertical. ¿Correcto? Es la distancia vertical. Por eso es que en altitud hablamos de metros sobre el nivel del mar. En oceanidad y continentalidad, o sea, cercanía y lejanía a un océano, lo que manda es la distancia horizontal. Espero que esto último haya podido absolver las dudas que algunos tenían. ¿Ya? Bueno, ahí me escribirán después si lo pude hacer. Entonces, rematando lo que dije hace un momento, en el Perú, ya, gracias Camila, en el Perú, el factor climático, igualmente estrella mía, en el Perú, el factor climático más importante, no sé cuál es, la altitud, representada por la cordillera de los Andes. Y mira, aquí está lo que estaba explicando. Factor del clima peruano. El Perú
por su ubicación latitudinal, le corresponde o le debería corresponder un clima cálido, húmedo y lluvioso, o sea, tropical. Pero jóvenes, aquí en Lima, en Chimbote, en Ica, en Arequipa, en Puno, en Moquegua, en Cusco, en Huancayo, en Cajamarca, en Huaraz, ¿tenemos clima tropical? En las ciudades mencionadas, ¿prima el clima tropical? Lima, Huancayo, Puno, Arequipa, ¿en esos lugares hay clima tropical? No, no lo hay. Otros dirán, profe, pero sí hay clima tropical en el Perú, por supuesto. En el oriente, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Atalaya, Requena, Yurimaguas, Puerto Maldonado. Ahí encontramos clima tropical. En Satipo, en Oxapampa, en Posuso, en Bagua, hay clima tropical. Pero el clima tropical debió darse en todo el Perú. No ocurre por la presencia de los Andes. Sin embargo, debido a factores climáticos como Cordillera de los Andes, principalmente, corriente peruana, también llamada por usted corriente de Humboldt, corriente del Niño, anticiclón del Pacífico Sur, anticiclón del Atlántico Sur y ciclón ecuatorial. Estos factores, pero repito, especialmente los Andes, aumentan la diversidad climática. Factores climáticos. En la primera imagen aparece el más importante, la cordillera de los Andes. Nótese el papel de barrera que cumple. En el siguiente mapa, ¿qué es lo que vemos? Los diferentes factores del clima del Perú. El más importante es la cordillera, que aparece de color marrón. La flecha azul representa una corriente de aguas frías. ¿Cómo se llama? La flecha azul representa una corriente de aguas frías. ¿Cómo se llama? No es la corriente del Niño, también llamada contracorriente ecuatorial. ¿La flecha azul qué cosa es, jóvenes? La corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt. Se desvía frente a Piura. Y esta corriente peruana de aguas frías, ¿por qué no avanza hasta la totalidad de Piura y el departamento de Tumbes? Porque es interrumpida por una corriente que aparece de color rojo. ¿Cómo se llama la corriente de color rojo? Que transporta más bien aguas cálidas. Y cuando estas aguas cálidas avanzan invadiendo territorios de la corriente peruana, generan un fenómeno que afecta bastante la economía peruana. Esa es la corriente de El Niño. No se olvide que también le podemos llamar contracorriente ecuatorial. Al sur de la corriente peruana, como su motor impulsor, aparece una letra A de color azul, con flechas rojas envolventes a manera de remolino. Por si acaso, no tiene nada que ver con el símbolo de un partido político, ¿ah? Que por ahí algunos, profe, esto es apología a un partido político. ¿Qué tiene que ver aquí plata como cancha? Es una mera casualidad, por si acaso, ¿ah? Subrayo ello, ¿ya? Esa azul no es de quien está pensando. No, 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 no. Esa hace referencia a una masa de aire que se mueve en círculo, llamado anticiclón. En el mapa se ven dos anticiclones, uno en el Pacífico Sur, que es el más importante, y otro en el Atlántico. Bueno, ya expliqué la importancia de los dos anticiclones, y con la letra B aparece ciclón ecuatorial. Jóvenes, dijimos que el anticiclón del Pacífico Sur es el más importante porque impulsa la corriente peruana, genera garúas, lloviznas en la costa, especialmente en invierno. Pero también es importante la influencia de la segunda A, la que se ubica en el Atlántico Sur, que no diría, profe, pero está lejos. Ya le explico. Esa zona del Atlántico Sur genera una masa de aire frío que entra por el Río de la Plata, Argentina. Luego abarca territorio de Bolivia y de Bolivia entra por el sur del Perú. Esta masa de aire fría que entra por el sur del Perú avanza por Madre de Dios, por Ucayali y a veces llega hasta Loreto. En otras palabras, nuestra selva baja.
¿Me puede decir cómo se llama este fenómeno generado por este ingreso de masas de aire frío? Y le digo la consecuencia. Allá en la selva baja, la región más calurosa del Perú, de los 30 y pico grados centígrados que debían esperar como temperaturas, producto de esta masa de aire fría, la temperatura baja como si fuera Lima en invierno. 17 grados centígrados en el mejor de los casos. 15, 13 grados centígrados, 10 grados centígrados. Ya ha habido ocasiones donde la temperatura en Puerto Maldonado, en Pucallpa o en Iquitos, jóvenes, ha llegado a, escuche bien, 5 grados centígrados. Ni los limeños hemos soportado eso. Lo que más clama la gente en esos días son frazadas de tigre. No hay frazadas de tigre. También, pues, ¿quién va a llevar frazadas de tigre a esos lugares, no? Ya, pero tenga cuidado. La temperatura finalmente llegó al cero. ¿En algún momento dije yo que la temperatura haya llegado a 0 grados? Porque tampoco podemos exagerar, ¿no? No, jóvenes. Por tanto, y además ocurre en la selva, y muy bien, Viviana, la respuesta es friaje. El friaje se da en la selva. La mayor parte de las veces hace que la temperatura llegue a 14, 13, 12, por ahí 10. Pero en casos excepcionales, ¿hasta cuándo puede llegar, jóvenes? ¿Alguna vez llegó hasta qué temperatura? Lo dije hace solamente 40 segundos. Hasta 5. ¿Usted se imagina, jóvenes, 5 grados en Lima? Ya me lo imagina usted durmiendo con 5 frazadas de tigre ya. Pobres tigres. Ese es el friaje. Y ya que por ahí Viviana también escribió heladas, obviamente no como respuesta, sino como posibilidad. Las heladas ocurren en la parte más alta de la región andina, en zonas cercanas a los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero más o menos 4.000. Esas son las heladas. Luego hablaremos sobre ello. Climas de Perú. Según Vladimir Köppen, los parámetros importantes para clasificar el clima son básicamente dos: la temperatura y las precipitaciones. Veamos los climas del Perú, jóvenes. Comencemos con la costa norte, influenciada con la corriente del Niño. El clima en Tumbes y buena parte de Piura es cálido muy seco, también llamado árido tropical. Características: comprende territorios de Piura y Tumbes hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar, de 0 a 1.000. Es una zona seca con bajas precipitaciones, solamente 200 milímetros al año y temperatura promedio de 24 grados centígrados. Pero ese es el promedio. ¿Qué significa? Que en verano se dispara por encima de 30. Características: vegetación de ambiente seco. Ejemplo, los algarrobos propios de Sechura. Intenso brillo solar. Jóvenes, el sol de Catacaos. ¿Ha ido a Sullana, conocido como el horno? Lluvias de verano. Sí, llueve en verano en Piura. Si no recuerde, las lluvias torrenciales que afectaron Piura hace más o menos 6 o 7 años en el fenómeno del Niño costero. Usted sabe que Piura es el primer productor de limones en el país y producto de las lluvias torrenciales generadas por el Niño costero, se perdió la mayor parte de la producción de limones. Jóvenes, ¿qué pasó con el precio de los pocos limones que habían en Lima? ¿Recuerda ese verano? ¿A cuánto subió el kilo de limón? ¿Recuerda bien? 20, 25 veces más que lo que está ahora. Viviana se queda corta, dice, profe, 20 soles, 15. Ah, no tiene buena memoria, jóvenes, ¿ah? En algunos mercados el limón llegó a estar 40 soles el kilo. 40 soles el kilo. Debe recordar más este momento por los memes que hacían algunos con respecto a los limones. No sé si usted los recuerda. A mí el que me gustaba más era del pobre perrito callejero, que ahora sí lo valoraba. Jóvenes, los perritos callejeros
¿qué es lo que suelen tener como... ¿Qué es lo que suelen tener colgado en el cuello? Los perritos callejeros, esos que nadie da bola. Sus limoncitos, ahí sí eran, ¿no?, respetados estos perritos, ¿no? La gente quería quitarle sus limones. Increíble. Semicálido muy seco. Esto es de la costa central y sur. Abarca Lima. También llamado clima árido subtropical. Comprende los territorios desde el sur de Piura hasta Tacna, de 0 a 1000. Es una zona húmeda con bajas precipitaciones. 150 milímetros al año, bajísimo. Y temperatura promedio de 18. Solo ocurre lloviznas en invierno. Características: la humedad se intensifica en invierno. Un ambiente desértico, pero en algunas partes hay presencia de lomas. Estas características derivan de la frialdad del mar, causada por el afloramiento y la corriente peruana. Climas andinos. La sierra tiene cinco, bueno, mencionemos aquí 4 pisos climáticos. Clima templado, de 1000 a 3000. Clima frío, de 3000 a 4000. Clima frígido, de 4000 a 5000. Y la parte más alta, clima gélido. Hablemos de cada uno. Clima templado subhúmedo, de 1000 a 3000 en la vertiente occidental. Temperatura media, 20 grados centígrados. Seco con nubosidad de verano. Lluvias estacionales, o sea, menos de 500 milímetros al año. Llueve más que en la costa. En la ladera oriental, pegada hacia la selva, la temperatura es mayor, 25 grados centígrados. Es más húmedo y nuboso por la cercanía a la selva alta. Lluvias intensas superiores a 1200. Compare una vertiente con otra. La vertiente oriental es más húmeda. Ahora subimos a zonas donde se encuentran ciudades como Huancayo, Cusco o Huaraz. Clima frío, también Puno, Juliaca, de 3000 a 4000. Características: altas vertientes, mesetas y valles mesoandinos. Temperatura promedio, 12 grados centígrados. 12 grados centígrados. Aire seco. A medida que subimos, la humedad disminuye. Precipitación de verano, promedio 700 milímetros al año. Clima frígido. Ciudades como Cerro de Pasco, Caylloma, Junín se encuentran aquí. 4000 a 5000. Clima de alta montaña, gran sequedad. Variación térmica entre el día y la noche. Precipitación similar a la anterior, 700 milímetros al año. De octubre a marzo cae en forma de nieve, granizo y lluvia. Zona de temperaturas, de tempestades eléctricas y de heladas. A partir de 4000 ya se evidencian más seguido las heladas. Y la cumbre del Perú, de 5000 hasta la cumbre del Huascarán, 6746 metros sobre el nivel del mar. Altas cumbres, temperatura bajo 0 grados centígrados, precipitaciones sólidas, gran sequedad y fuerte insolación. Y ahora viene, jóvenes, la selva alta. La selva alta, clima semicálido muy húmedo. Temperatura menor a 22 grados centígrados. No es tan caliente, no es tan ardiente como la selva baja. Por factor de altitud y siendo mayores en los fondos de los valles de la selva alta. Alta humedad atmosférica, precipitaciones por encima de 2000 milímetros al año. Además, existen bolsones pluviales donde la precipitación sobrepasa los 5000 milímetros al año, como en 15000 Cusco. Características: es la zona más lluviosa del país. Selva alta forma parte de la cordillera de los Andes. Y la selva baja tiene clima tropical, clima cálido húmedo, pero presenta 2 zonas. Del paralelo 12 hacia el norte, o sea, Loreto más Ucayali, tenemos clima ecuatorial. Al norte del paralelo 12 grados, justamente tenemos temperaturas de 25 grados centígrados de enero a septiembre y de 33 grados centígrados de octubre a diciembre. Gran humedad y nubosidad, precipitaciones por encima de 2500. Alta humedad y precipitación concentrada en verano, pero de 12 grados latitud hacia el sur, vale decir, madre de Dios, el clima es más seco. Es clima de sabana tropical. Sí, jóvenes, en el Perú también hay sabana, aunque no tiene leones. Al sur del paralelo 12 grados, temperatura media 24 grados centígrados, siendo la máxima 33 y la mínima 18. Y la mínima, disculpe, 16. Entre mayo a septiembre, 6 grados centígrados. Precipitaciones por encima de 2000 milímetros al año. Húmedo en verano y seco en invierno. Madre de Dios. Y ahora
los desastres de origen climático. ¿Qué es la helada? Es un fenómeno que afecta a la agricultura, ganadería y salud humana. Ocurre en la sierra, por lo general a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay dos heladas, la blanca y la negra. ¿Cuál es la más perniciosa para la agricultura? La negra. La blanca, la temperatura cercana a la superficie del terreno se sitúa por debajo de los 0 grados y con suficiente humedad en el ambiente. En cambio, en la helada negra, el aire tiene poca humedad y la temperatura del aire también desciende debajo de 0. Literalmente, jóvenes, los cultivos son quemados. Usted que sabe bastante de historia del Perú, este problema de las heladas, ¿también tuvieron que enfrentarlo los tiahuanaco? Los antiguos tiahuanacos, ¿también tuvieron que enfrentar a las heladas? Y la respuesta es sí. ¿Cuál fue la respuesta de los tiahuanaco ante las heladas? Cultivar en chacras ligeramente levantadas. Los españoles, ¿cómo le llamaron a estas chacras ligeramente levantadas que vieron en altiplano? Bueno, lo llamaron camellones. Su nombre autóctono, guaruguarus. Esa fue la respuesta del hombre peruano. Así es, estrella mía. Nevada. Precipitación sólida en forma de copos de nieve. Se suele dar por encima de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Para que este fenómeno climatológico se produzca, la temperatura del aire debe mantenerse por debajo de los 2 a 3 grados centígrados, cerca al cero. La nevada se registra con cielo cubierto, a diferencia de la helada, que es con cielo despejado. Afecta a la agricultura, ganadería y la salud humana. Friaje, ya lo explicamos. Se presenta en la Amazonía. Es originada por masas de aire frío proveniente de la Antártida, zona de convergencia del Atlántico Sur, que ingresan por la cuenca del Río de la Plata. En promedio, las temperaturas máximas caen de 35 a 22. Profe, nos engañó, usted dijo 5. Ya, las máximas, las temperaturas máximas van de 35 a 22, pero las mínimas, jóvenes, las temperaturas mínimas bajan de 22 a 11 grados. Y como dije yo, hay ocasiones que llega hasta 5. Se intensifica la velocidad del viento, lluvias intensas, neblina y o niebla, con sensación de frío intenso en la selva. En la selva. También tenemos otros fenómenos como la inundación, activada por las lluvias. Es el desborde de los ríos. Sequía, todo lo inverso, es la ausencia de lluvias. Recuerde que si en una parte llueve en forma inusual, en otra se da la ausencia de lluvias. Ambas son consecuencia del fenómeno del Niño, ¿eh? En la costa norte, inundación. En la sierra sur, sequía. Huaicos, ya los mencionamos, son los desplazamientos violentos de barro, lodo, rocas, que se mueven por una pendiente de ladera, por lo general la quebrada de un cerro. Se activan por las lluvias. Y lo último, el Niño. Oscilación del sur. ENSO, por sus siglas en inglés. El Niño Southern Oscillation. No se burla de mi inglés, por favor. Es una variación irregular periódica en los vientos y la temperatura superficial del mar, en la sección tropical este del Océano Pacífico. Presenta 2 fases, 2 etapas. Una, cuando las aguas calientes, la mancha que usted ve de rojo, se estaciona frente a Sudamérica. La fase de calentamiento del ENSO es lo que se conoce como el Niño. Cuando las aguas cálidas se estacionan frente a Sudamérica, específicamente Perú, se conoce como el Niño. Las aguas cálidas detienen la surgencia de las aguas frías, o sea, no hay afloramiento. La otra parte es cuando las aguas cálidas se van hacia Oceanía y las aguas frías reemplazan a las cálidas en Sudamérica. Como las aguas ahora son frías, jóvenes, se produce una fase de enfriamiento denso, lo que se conoce como la Niña. En otras palabras, con respecto al Perú, los niños jóvenes calientan o enfrían. Los niños calientan o enfrían las aguas jóvenes del mar. Los fenómenos del Niño calientan las aguas. Y las niñas jóvenes, ¿las enfrían o las calientan? Las niñas. Lo inverso, ¿no? Las enfría. Se manifiesta a través de temperaturas más frías de lo normal en la superficie del Océano Pacífico. Aquí puede ver más o menos, ¿no?, las consecuencias del fenómeno del Niño.
Acá hay más. Consecuencias de la Niña. Miren en el Perú nada más. Más lluvias. Condiciones climáticas más secas de lo normal, problemas económicos a nivel mundial, aumento de la pesca comercial. Recuerde que el fenómeno del Niño tiene efectos principalmente negativos, aparte de sequías en la Sierra Sur, lluvias torrenciales e inundaciones posteriores en la costa norte y a veces central. A nivel de la pesca hay un gran golpe, porque la mayor parte de los peces que extraemos jóvenes son peces de agua fría, como el anchoveta y la sardina. Cuando el fenómeno del Niño calienta las aguas del mar peruano, pregunto yo, ¿la anchoveta migra o no? Por supuesto, migra hacia el mar de Chile. No hay mucho que pescar. Por fin, jóvenes. Ejercicio número 1. Observe la imagen sobre algunos factores climáticos del Perú e infiere los enunciados correctos. Veamos. 1. La costa centro y sur se encuentra bajo la influencia del ascenso de aguas frías, o sea, del afloramiento verdadero. Y la 4. La presencia de la corriente del Niño favorece la producción de lluvias en Tumbes verdadero. Esas son las únicas correctas. La D marcamos entonces, 1 y 4. La 2 es falsa, que dice, las nubes estratos y las lloviznas costeras en Tumbes. En Tumbes no ocurre eso. Tumbes es costa norte. 3. La confluencia de las corrientes marinas beneficia la homogeneidad del clima costero. Todo lo contrario, la heterogeneidad. Hay dos climas muy marcados, el de la costa norte y el resto. La clave es la letra D. ¿Todos marcaron la D? Espero que sí. Pregunta número 2. Ya, se viaja por diferentes lugares. Uno es Lima, 161 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué clima tiene Lima? Árido subtropical. Luego pasan a Cusco, 3.399. ¿Qué clima tiene Cusco? Frío. Y por último, Machu Picchu, que es selva alta, 2.430. Si es selva alta, ¿qué clima tiene Machu Picchu? Semicálido muy húmedo. ¿Cuál es la clave, jóvenes, entonces? En ese orden. Lima, Cusco, Machu Picchu. La clave sería la letra A. Árido subtropical por Lima, frío por Cusco y semicálido muy húmedo por Machu Picchu. 2, avión. 3. ¿Verdadero o falso? Las nevadas ocurren en las zonas altoandinas, sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Verdadero? 2. Las heladas impactan en la agricultura y la seguridad alimentaria. ¿Verdadero? El friaje se origina en los meses de verano por la invasión de aire frío del este. Falso, del sur. Y no es en verano. Afecta principalmente la época, bueno, la época de invierno se suele dar más, pero viene del sur. Las granizadas son los eventos menos frecuentes en la región andina. Falso. La clave correcta sería la letra D. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la 4, jóvenes, la 4. Veamos las proposiciones con respecto a la climatología peruana. 1. El incremento de las lluvias y temperatura del aire favorece el desarrollo del cultivo de arroz en la costa norte. Verdadero. En el norte, en la costa norte, Lambayeque, La Libertad, se siembra bastante arroz. Jequetepeque, por ejemplo. Debido a las altas temperaturas y escasez de lluvias, en la selva sur, en algunas ocasiones pueden producirse incendios forestales. Verdadero. 3. Las lluvias intensas en el norte favorecen la regeneración natural de los bosques secos, como el algarrobo. Verdadero, en Lambayeque y La Libertad. La clave sería, jóvenes, la letra B. 1, 2 y 3. La última es falsa. ¿Qué dice? Los cardúmenes de anchoveta miran hacia el norte, buscando aguas cálidas para su reproducción. ¿Es eso cierto, jóvenes? ¿Las anchovetas buscan aguas cálidas? Todo lo contrario, las anchovetas miran hacia el sur, buscando aguas más frías cuando hay fenómeno del Niño. La última es falsa. Por tanto, en la 4 la clave sería la B. Si alguien no copió, un pantallazo, jóvenes. Ahí están las claves. Ahora vamos a presentar, por suerte el tema es cortito, el tema de educación cívica. Habíamos mencionado la semana pasada, si usted recuerda, que los conflictos son inherentes a la naturaleza humana. No se pueden evitar. También dijimos que usted no tendría por qué asumir que todo conflicto debe terminar en violencia. Conflicto se refiere a dos puntos de vista, a un impasse
entre dos o más partes. Es normal tener conflictos, diferencias con las personas. Repito, es normal. ¿Qué sería lo no deseado? Que el conflicto sea resuelto usando la violencia. Por tanto, en vez de usar métodos violentos para llegar a una solución, ¿qué debe primar, jóvenes, en esta consecución del fin del conflicto? ¿Qué es lo que debería primar? La práctica de algunas herramientas sociales. ¿Recuerda cuáles? Nos ayudarían a evitar la violencia para solucionar un conflicto. ¿Qué recomendaría usted? Por ejemplo, respeto, tolerancia, tolerancia. ¿Qué más? Igualdad, pluralismo, entre otros valores a tomar en cuenta. Muy bien, hoy día veremos los 3 mecanismos alternativos en la resolución de conflictos. ¿Por qué cree usted que les decimos alternativos? Un ejemplo bien didáctico. Usted y la mayor parte de su familia, a partir de las 11, 11:30 de la noche, comienzan a acostarse para descansar y levantarse muy temprano el día siguiente. Pero sucede que a las 11 también tiene planes su vecino, que es ensayar con su trompeta para hacerlo de la mejor manera el día domingo con su banda de música. Pregunto yo, usted quiere descansar y él quiere ensayar tocando la trompeta. ¿Tendremos un conflicto en ciernes? ¿Qué cree usted? A ver, los leo, jóvenes. Podría ser su caso, ¿ah? Por supuesto, se va a producir un conflicto, pero ¿solucionará ese conflicto saliendo de su casa, caminando un par de metros, ni siquiera tocando el timbre, sino golpeando la puerta y ante la salida de su vecino, un recto de derecha en la mandíbula y dejarlo nocaut con la idea, con este golpe, ni trompeta va a poder soplar? ¿Usted haría eso? Sí, dice, y peor si no toca bien. Ya, cambiemos mejor de instrumento. En vez de trompeta, batería, jóvenes. Una batería. Y está ensayando canciones de Papa Roach o Slipknot encima. Y usted quiere descansar. O peor todavía, hay familiares, adultos mayores, que tienen que descansar. Sin contar por ahí a un bebé que ha costado como 3 horas hacerlo dormir. Bueno, jóvenes, la solución no es la violencia, pero ¿será la solución ir directamente al Poder Judicial y denunciarlo? ¿Será la mejor solución iniciar un juicio? Tampoco. Por si acaso, usted tiene el derecho de acudir al Poder Judicial, ¿ah? Usted tiene el derecho de acudir, de buscar justicia en el Poder Judicial. Pero ¿por qué no sería lo más conveniente, jóvenes? Uno, no es un problema muy grave. Y segundo, ir al Poder Judicial implicaría contratar ¿qué? Necesariamente, ir a un proceso judicial implicaría contratar ¿qué cosa? Por lo menos un abogado. Pagarle al abogado y tomando en cuenta la velocidad de nuestro sistema judicial, ¿con qué animal usted lo relacionaría más a nuestro Poder Judicial? ¿Con un guepardo o con un perezoso? ¿A qué ritmo se mueve la justicia peruana, jóvenes?
como un oso perezoso, pues, como un perezoso. Y eso, con el perdón de los perezosos. Y usted dirá, profe, ¿cómo critica el Poder Judicial? Mi tío es juez, es magistrado, él chambea bien. Cuidado, profesor. No, jóvenes, no estamos individualizando. Hay muy buenos elementos en el Poder Judicial, pero gran parte del problema del sistema judicial, ¿sabes cuál es? Que hay gente que denuncia por cualquier cosa. Y al denunciar por cualquier cosa, aumenta la carga procesal. Y los juicios que son muy importantes quedan en una cola, que ya verán cuándo inician. Hay juicios jóvenes que llevan 10 años sin resolución, 15 años, 20 años. Se han muerto los litigantes jóvenes. Y el juicio sigue ahí. Increíble. Sí, es verdad también, Reinaldo. La rapidez también va de la mano con la corrupción que lastimosamente existe en el Poder Judicial. No nos podemos cegar. Pero por eso hay muchas razones más. ¿Qué es mejor entonces? Buscar una solución por otras vías. ¿Cuáles son, jóvenes, esos tres mecanismos que nos permiten eludir el proceso judicial? Son la mediación, la negociación y la conciliación. Ahora veremos las diferencias, pero antes una definición de conflicto, jóvenes. ¿Qué es un conflicto? Es una situación de pugna entre dos o más protagonistas en los cuales existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Algunos conflictos devienen en agresividad cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos. Tipos de conflictos según su naturaleza: personales, entre grupos sociales, por ideologías, de corte religioso, políticos. Y dentro de las familias, de pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, sistema familiar. Ahora sí, estos son los mecanismos, jóvenes: negociación, mediación, conciliación. En el caso que puse hace un momento, de su vecino que toca la trompeta o la batería, ¿qué pasa si usted toca la puerta de su vecino, dialogan, él está dispuesto a ceder y dice, no se preocupe, vecino, voy a ensayar a las 3 de la tarde y los días sábados, ya no los lunes? La pregunta es, si usted llegó a un acuerdo con su vecino, el mecanismo utilizado, ¿cuál fue de los tres que usted ve ahí? Muy bien, estrella mía, usted captó al toque. Si usted llegó a solucionarlo de esa manera, usted negoció con su vecino. No fue necesaria, así es, Ariana, no fue necesaria la intervención de porque eso caracteriza la negociación. Esa es su marca registrada. Que en una negociación no interviene complete. No interviene un tercero. No hay ningún tercero, no hay ni mediador ni conciliador. Así es. Como dice ahí abajo, dice, solo participan las partes implicadas. En cambio, ¿en qué se parecen la mediación y la conciliación? ¿En qué se parecen? En que sí participa un tercero. Es más, yo le diré, usted cuando vea la definición de mediación y conciliación, son muy parecidas. De una buena vez yo le digo la principal diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia? Escuche bien. Que el mediador es neutral, es imparcial, sí. ¿Facilita el diálogo? Sí. ¿Es escogida por las partes? Sí. Hasta ahí son las mismas características del conciliador. ¿Dónde trasunta la diferencia? De nuevo, escuche bien. En que el mediador no propone alternativas de solución. Repito, no propone alternativas de solución. Claro, alguien diría, profe, entonces está pintado, no sirve. ¿Cómo que no? Es neutral, es imparcial. Fue escogida por las dos partes. Y va a facilitar el diálogo, pero no propone. Jóvenes,
¿Y el conciliador sí puede proponer? Conteste, por favor. ¿El conciliador sí puede proponer? El conciliador sí lo puede hacer. Otra diferencia. ¿Cuál de los dos mecanismos está acreditado por el Estado peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Es más, quien lo va a hacer, esta tercera persona tiene que ser capacitada, llevar un curso. El conciliador. Y no se da en una plaza, no se da en la casa de una de las dos partes, sino ¿dónde se da? En un centro de conciliación, aprobado, formalizado por el Estado peruano. Puede ser privado o gratuito, si es que no hay platita. Ya, rápidamente, estamos casi en el final, jóvenes. Negociación es el proceso de solución de conflictos entre las partes implicadas sin la intervención de terceros. Características: se exponen los puntos de vista de las partes, se escucha de forma activa, se está dispuesto a ceder en algunos puntos, lógico. Se dan las transacciones necesarias para lograr el equilibrio, ambas partes salen beneficiadas, como usted y su vecino el trompetista. En cambio, la mediación es una herramienta dentro del proceso de resolución de conflictos para aquellos casos en los que las partes han agotado ya las posibilidades. Claro, intentaron negociar, no llegaron a ningún acuerdo, llaman a un tercero. ¿Quién es? El mediador. Es la tercera persona que interviene en el proceso, muestra interés imparcial y neutral en el problema, guía y brinda a las partes consejos y sugerencias. Hasta ahí, igual que un conciliador. Mire la última parte. No propone fórmulas de solución. Esa es la principal diferencia. Conciliación es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos. Recuerde que también se llama conciliación extrajudicial, porque intenta evitar el proceso judicial. Y está a cargo del conciliador, elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución, a diferencia del mediador. Características del conciliador. Es una persona capacitada en conciliación, acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desarrolla su función de manera neutral e imparcial. Facilita la comunicación entre las partes. Ahí está una capacitación de conciliadores extrajudiciales. Ventajas de la conciliación, ya las dijimos. Las partes deciden la solución al problema. Disminuye el tiempo y los costos. Es confidencial y reservada. Evita procesos judiciales. No requiere presencia de abogados obligatoriamente. Pero no todo se puede conciliar. Por ejemplo, agresión familiar no se puede conciliar. ¿Qué cosas sí se puede conciliar? Desalojos, pago de deudas, indemnización, pago de arrendamiento, o sea, alquiler, otorgamiento de escritura, documentos, obligación de dar, hacer y no hacer. Por ejemplo, el trabajo que mandamos a hacer un carpintero con una mesa. División y partición de bienes, incumplimiento de contrato, ofrecimiento de pago, modificación de contratos, problemas vecinales como el del vecino trompetista, pensión de alimentos, régimen de visitas a los niños, tenencia de los niños, otros derechos que se puedan negociar o disponer. ¿Qué no se puede conciliar? Procesos cautelares, o sea, procesos judiciales que ya se encuentran en el poder, vale la redundancia, judicial. Proceso de garantías constitucionales, habeas corpus, habeas data. Violencia familiar, como le dije, petición de herencia. ¿Dónde se puede conciliar? En centros de conciliación autorizados por el MIJUS. Puede ser gratuito, Alegra, ¿ya? Asesoría legal gratuita, y centros de conciliación privados. Jóvenes, como el conciliador no es un juez, lo que emite no es una sentencia, lo que emite es un acta de conciliación, pero que tiene valor legal. Acta de conciliación está firmada por las partes y el conciliador, que representa la conclusión de un proceso conciliatorio. Se supone que las partes que han firmado deben aceptarla y deben cumplirla. En caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Y lo último, jóvenes, que curiosamente tiene que ver bastante con un suceso ocurrido el sábado último a las 6:40 de la mañana, aunque la mayor parte de los peruanos nos enteramos recién a las 9, que fue el deceso del mayor genocida en la historia del Perú, fundador del partido, del autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el líder terrorista Abimael Guzmán, llamado por sus seguidores Presidente Gonzalo,
principal responsable del baño de sangre que lastimosamente tuvo que padecer nuestro país entre los años 80 y 90. Bien, jóvenes. Primero, el marco. Existe la tendencia a confundir y considerar sinónimos, conflicto y violencia. Lo que le dije, el conflicto se transforma en violencia si una de las partes desea imponerse a través de la fuerza, mediante el uso intencional de una fuerza ilegítima, con armas o explosivos, contra una persona, grupo, comunidad o Estado que hace daño a la seguridad de las personas. Bueno, la cifra dada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación arroja casi 70.000 víctimas. El principal responsable, ¿ya?, del mayor porcentaje de esas víctimas fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, un partido de tendencia marxista, leninista, maoísta. O sea, estamos hablando aquí del extremismo dentro de la izquierda. Para que tenga una idea de la barbarie que llevaron a cabo estas hordas senderistas, no solamente mataban a políticos de derecha, de centro derecha o de centro, también tenían entre sus objetivos asesinatos, masacres de personas vinculadas a la misma izquierda, porque ellos consideraban que eran la única izquierda verdadera. Tiene usted el caso de la dirigente social en Villa El Salvador, María Elena Moyano, militante de la Izquierda Unida. En otras palabras, estos señores también asesinaban a gente de izquierda. Así que no estamos hablando de cualquier, como por ahí algunos han cometido el error, especialmente en el extranjero, de denominar, de calificar como una guerrilla. No, jóvenes. Lo de Sendero no fue una guerrilla. O sea, fue una horda terrorista. Lo más cercano para que usted pueda buscar como referente a nivel mundial es lo que hicieron los Khmers rojos en Camboya, con Pol Pot a la cabeza. Si usted quiere saber en qué se hubiera convertido el Perú de haber ganado este conflicto armado interno, los terroristas de Sendero Luminoso, vea el caso de la historia de Camboya en los años 80. Así pudo haber quedado el Perú. Hay un país ubicado en la península de Indochina, sudeste asiático, llamado Camboya. Ahí puede verlo como un espejo de lo que pudo haber sido el Perú. O escriba simplemente el nombre de este personaje, que seguramente alguna vez lo escuchó. Pol Pot. Violencia y conflicto armado interno en el Perú. Extensión de la violencia. El conflicto armado interno que vivió el Perú entre los 80 y 2000 se inició en zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos, posteriormente a la selva. Consecuencias económicas. Enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva del país. Principales responsables, bueno, los dos grupos subversivos alzados en armas, Sendero Luminoso y después el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que era más bien de tendencia cubana, de tendencia pro-castrista, pro-guevarista. Ellos admiraban la revolución cubana. Todo lo contrario a Sendero Luminoso, que detestaba la revolución cubana, por ejemplo. Considera falsos izquierdistas al Che Guevara y Fidel Castro. Formas de violencia en el Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país en esas 2 décadas. Formas en que se expresó la violencia, aparte de las masacres propiamente, pobreza y exclusión, especialmente de los lugares altoandinos y amazónicos. Brechas económicas y desigualdad étnico-cultural, marginación al no acceder a los servicios educativos básicos, racismo y desprecio discriminatorio, violencia sexual, especialmente contra las mujeres campesinas. Los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado interno. La violencia produjo casi 70.000 víctimas. El 75% de ellas, ¿no?, tenía el quechua como idioma materno. Más de la mitad eran campesinos. Casi el 85% vivían en 6 departamentos: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. De todos ellos, excepto Junín y San Martín, se encontraban en ese entonces en la lista de los 5 departamentos más pobres. Iniciativas para reconstruir el Perú, según la Comisión de la Verdad, luego de las 2 décadas de barbarie. Un plan integral de reparaciones a las víctimas. Proceso de reconciliación nacional, lo cual no implica impunidad, abrazarnos con los genocidas. Reformas institucionales, o sea, garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más dolorosos sucesos de violencia.
Afianzar una institucionalidad democrática. Reformar el sistema de justicia. La gente no confía en el Poder Judicial. Elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad, que la gente sepa lo que realmente ocurrió. Generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. Vamos con las preguntas, jóvenes. Nos quedan 2 minutitos. Rapidísimo. El presidente de un gremio profesional de la salud, al agotar la negociación con el gobierno por el cumplimiento de mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo, propone resolver el conflicto mediante una mediación, eligiendo un representante de la Iglesia Católica. Del caso mencionado, determina el valor de verdad. La primera, es necesario que el representante de la Iglesia tenga estudios de medicina. Falso. El Ministerio de Justicia será el guía del mediador. Falso. Eso es en la conciliación. En todo caso, ¿no? Dando capacitación. Las formas de solución del conflicto las propone e impone el intermediario. Falso. Si es mediador, no impone nada. 4. La única verdadera. El mediador facilitará el diálogo entre las partes. La clave en la 1 es la letra D, jóvenes. Todas son falsas menos la última. La última es verdadera. Pregunta número 2. Una pareja, luego de un año de convivencia, decide separarse y pretende llegar a un acuerdo por la responsabilidad del hijo que tienen en común. Para esto, es aconsejada recurrir a un centro de conciliación extrajudicial. Del caso mencionado, identifique los enunciados referidos a este mecanismo llamado conciliación. Los exconvivientes elegirán el centro de conciliación. Verdadero. 2. La audiencia es pública. Falso. La audiencia es reservada. Se requiere que las partes tengan obligatoriamente un abogado. Falso. No es necesario. Permitirá resolver la pensión de alimentos y la tenencia del hijo. Verdadero. La clave correcta entonces sería la letra C. Solamente 1 y 4. La penúltima. María le cuenta a su hermano Juan Carlos que es víctima de violencia familiar. Y su hermano, concluyo la pregunta, dice que concilie. Pregunto yo, ¿es correcta la solución planteada por el hermano que concilie violencia familiar? ¿Qué decimos? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Se puede conciliar violencia familiar? Conteste rápido, sin miramientos. ¿Se puede conciliar violencia familiar? No se puede conciliar, por tanto marcamos ¿qué clave? Marcamos la letra B. No, porque en este tipo de casos se interpone una denuncia directa. Es un caso que está tipificado en el Código Penal, jóvenes. Es un delito, la violencia familiar. Y la última, ejercicio 4. Entre los años 80 y 2000 se constituyó en nuestro país un episodio muy intenso de violencia. Sobre esta lamentable etapa de nuestra historia, se emitió un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De lo expuesto identifica algunas de las conclusiones. A ver, veamos. Se inició en la Sierra Norte para extenderse a los centros urbanos. Se inició en Ayacucho, Sierra Sur. Falso. Puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural. Verdadero. 3. Las comunidades nativas no llegaron a ser vulneradas. Sí fueron abusadas por los grupos armados, especialmente los ayánicas. Y 4. Provocó enormes pérdidas económicas. Verdadero. Por tanto, sería correcto solamente la letra A. Sería 2 y 4. En la 4, jóvenes, marcamos la letra A. Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar de presentar. Tuvimos ahí un problemilla al inicio con el sistema, pero fue rápidamente solucionado. Bien, jóvenes, los dejo para descansen al menos 10 minutos. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, jóvenes. Saludos. Ya saben, si sale a la calle, doble mascarilla, 2 metros de distancia. Nos vemos dentro de una semana. Abrazo, jóvenes. Saludos.